Apocalipsis capítulo 12. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Si usted se ha de entretener allá afuera, entre. Salga de ese ámbito rumbero, hermano, y entre en la presencia del Señor. Amén. Me permito leer este pasaje a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de nuestras vidas. Y una grande señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón bermejo o escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días, o sea 3 años y medio. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, la virtud, el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida o sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a tratar bajo el tema: el archienemigo de Dios no cesará de trastornar los caminos de nuestras vidas, de los santos. Amén. Es una cruenta realidad, la cual mucho pueblo de Dios, hermano, no se ha dado cuenta que el enemigo de una o de otra manera está trabajando en contra de nuestras vidas. El diablo se ha propuesto, hermano, una meta, y es el de distorsionar nuestras vidas, el de trastornar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros comportamientos,
nuestro diario vivir. El hermano dice aquí el versículo 12 de este pasaje que sabe que le queda poco tiempo y hoy más que nunca, hermano, el diablo se ha abalanzado con grande furia, hermano, porque, hermano, Cristo está a punto de dar la orden de que se suene la trompeta y luego partiremos, hermano, al encuentro con nuestro Señor, los que estemos preparados, viviendo en santidad, en pureza y en integridad, y luego se dará inicio, hermano, a lo que la humanidad, hermano, está esperando, porque ellos, hermano, de una manera o de otra, según, hermano, lo están prediciendo los astrónomos, hermano, hay algo terrible que se acerca a la tierra, algo espantoso. Hermano, esas personas que estudian, hermano, las leyes gravitales se han dado cuenta de que algo en el universo no está normal. Que algo, hermano, va por suceder. Alabado sea el nombre del Señor. Y recuerde que la Biblia dice que Dios repartió dones a los hombres. Y ellos por esos dones, hermano, están percibiendo lo que muchas veces el pueblo de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, no lo estamos percibiendo, y es que algo terrible se acerca a la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Sea bendito el nombre de Cristo. De ahí que es necesario que usted y yo, hermano, estemos bien atentos, porque el tema que vamos a desarrollar con la ayuda del Todopoderoso, hermano, es de suma importancia, ya que de ello depende, hermano, gran parte, hermano, el éxito, el triunfo nuestro o la derrota. Sea bendito el nombre del Señor. Dice la palabra que apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Amén. Y que estaba, lo que dice la versión del 70, en cinta, la versión antigua estaba preñada. Sabemos, hermano, por la palabra del Señor, que antes del quebrantamiento viene la soberbia. Antes del quebrantamiento viene la altivez. De ahí que, hermano, Dios al orgulloso, al altivo, al soberbio lo humilla. Amén. Eso es lo que dice, hermano, el libro de Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes, alabado sea el nombre del Señor, de la caída, la altivez de espíritu. Satanás, hermano, es un ser atrevido. Y qué tristeza, hermano, que muchos pueblos están jugando con ese ser. Diablito, eso es pan comido. El diablo no puede conmigo. Hermano, le están quitando el crédito, el poder que tiene ese enemigo. Lo están, hermano, desvalorando. Lo están rebajando. Y según las Escrituras, hermano, el diablo es poderoso. Dios es todopoderoso, pero el diablo es poderoso, y que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Porque triste y lamentablemente por la actitud, por el comportamiento de mucho pueblo que se llama cristiano, están, hermano, jugando con el enemigo. Y el enemigo, hermano, les va a seguir su jueguito. Y el enemigo llega a un punto, hermano, en que los enreda de tal manera que cuando ya
ese llamado cristiano se dé cuenta, ya está enlazado. Y la Biblia a nosotros nos advierte que tengamos mucho cuidado con caer en el lazo del diablo. El diablo a nadie enlaza. Estoy hablando con relación al pueblo cristiano. El diablo a nadie enlaza, hermanos, de buenas a primeras. De una vez. Él empieza, hermano, con astucia. Él empieza, hermano, con artimañas, con sutilezas. Por eso al enemigo, hermano, tengamos mucho cuidado, porque ni aún el arcángel Miguel se atrevió de proferir palabra de maldición alguna contra el diablo. Porque recuerde, hermano, que el que gobierna en este mundo es Satanás. Es Dios, Señor. Por el momento, Satanás, hermano, es el que lleva las riendas de este asunto. Por eso fue que Cristo apareció, hermano. Y ahora vamos a mirar, hermano, que el diablo quiso matar a Cristo. Lo quiso matar de la manera como él no debía de morir. Lo quiso matar en el tiempo no indicado. Quiso apresurar el reloj de Dios, adelantar la profecía, para así distorsionar, hermano, el concepto bíblico, para así quitarle valor a la profecía y desvalorar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Usted, hermano, tiene que ser un hombre, una mujer avisados y saber que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy peligroso. En este momento, hermano, las luchas que tenemos cada uno individualmente, hermano, tenemos que ser conscientes que esto no es con carne y sangre. Ese conflicto que se ha presentado en tu hogar, en tu vida, eso, hermano, no es contra su cónyuge, es, hermano, contra principados, contra autoridades. Hermano, allá en el lugar celestial, hermano, se está lidiando una batalla, hermano, de vida o muerte. Los ángeles, hermano de Dios, que pelean a favor del pueblo de Dios contra esos demonios, hermano, esos ángeles caídos. Los ángeles de Dios, hermano, para favorecernos a nosotros, y los ángeles del diablo, hermano, los demonios, para bregar a desubicarnos, sacarnos de los propósitos y posteriormente, hermano, hacer fiesta. Alabado sea el nombre del Señor, porque nos logró, hermano, sacar. Alabado sea el nombre del Señor y poder, hermano, participar de la eternidad sin Cristo en el lago de fuego. Sea bendito el nombre del Señor. De ahí que, hermano, antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Esta ilustración más notoria y trágica de este principio, la de consecuencias a más largo alcance, fue la orgullosa rebelión de Satanás contra Dios. Allá, hermano, fue donde se manifestó la primer soberbia. Allá fue donde hubo la primer, hermano, altivez de espíritu. Allá fue donde hubo la primera sublevación, la primera rebelión contra Dios. ¿Sabía usted, hermano, que cuando usted hace caso omiso a la palabra de Dios, se está rebelando contra Dios y eso es principio de Satanás? Hay que tener cuidado en eso. Cuando uno se revela, hermano, a la voz de Dios, se está rebelando contra Dios y está siguiendo el principio de Satanás. Porque Satanás se rebeló contra Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Con esa rebelión, habiendo caído del cielo como un rayo, según Lucas 10:18, porque, hermano, Dios no puede permitir, hermano, que en el cielo, hermano, haya un rebelde.
que en el cielo, hermano, haya pecado. Se dio lugar, hermano, al pecado, a la rebelión, e inmediatamente dice la palabra, ahí en Lucas 10:38, que Dios lo lanzó a la tierra como un rayo, y aconteció que yendo entró él, 10:18, y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Inmediatamente, hermano, se manifestó, hermano, la soberbia, la altivez. Se rebeló Satanás, hermano, contra la supremacía, contra la autoridad, contra la majestad. Dios, hermano, lo lanzó como un rayo. Porque es que no hay poder, hermano, que pueda contra el poder de Dios. Muchas veces, hermano, nosotros nos creemos, hermano, que estamos bien, que tenemos el poder suficiente para vencer aquello y lo otro. Cuando resulta, hermano, que no somos sino unos soberbios, unos altivos. Cuando el poder es de Dios, la majestad es de Dios, la gloria de Dios, todos nuestros triunfos, hermano, es por Dios. Todo se lo debemos a Dios. Nada de lo que nosotros hagamos, nada, inclusive de lo que nos acontezca, hermano, viene accidentalmente. Es por Dios. Todo es por Dios. Y dice la palabra que inmediatamente se reveló, hermano. Fue lanzado a la tierra como un rayo. Alabado sea el nombre del Señor. Fue derribado de su exaltada posición como el querubín grande, protector, según Ezequiel 28:14. Amén. Satanás, o este lucero de la mañana, perdió el derecho a su posición como el más grande de los seres creados. Porque, hermano, de los seres creados, este lucero de la mañana era el más grande. Era, hermano, una obra magnífica, grande, pero él perdió, hermano, ese derecho de ser el ser más grande creado y se convirtió en el supremo enemigo de Dios. Amén. Eso, hermano, lo dice Ezequiel 28:14. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué querubín era ese hombre, hermano? Ese ser, perdón. Sea bendito el nombre del Señor. Al nombre de Cristo damos gloria. Gloria a Dios. Estamos en una dominical. Amén. Gloria a Dios. Tú, querubín, grande cubridor o protector, yo te puse. En el monte de Dios estuviste en medio de piedras de fuego. Has andado, hermano. Era el ser más grande creado en ese momento. Amén. Pero por su rebelión, por su altivez, hermano, perdió ese derecho. Y fue lanzado a la tierra. Perdió el derecho a su posición como el más grande de los seres creados y se convirtió en el supremo enemigo de Dios. Ah, pues me echaste del cielo. Pues a partir de este momento vamos a guerrear. Y empezó la lucha, hermano. Grábese de esto para toda la vida. Dios te creó a usted para que usted honre a Dios con su comportamiento. Y cada batalla, cada lucha, cada circunstancia, hermano, cada adversidad que venga a su vida, hermano, el propósito no es, hermano, con usted. El propósito es contra Dios. Todo el ataque que el diablo lance contra su vida, hermano, no va dirigido directamente a su vida, sino directamente hacia Dios. Porque al derribar, al ser, hermano, creado a la imagen de Dios, a su semejanza, hermano, al derribarlo, al destruirlo, hermano, el diablo desacredita a Dios. Entonces todo, hermano, viene es contra Dios. Todo ataque que te venga, hermano, es contra Dios. Por eso usted, hermano, debe de saberse mantener, debe de saberse, hermano, comportar en medio
suplicio, lo que sea, hermano, manténgase, porque es de la manera que usted glorifica y honra a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Se convirtió, hermano, en el archienemigo de Dios. La rebelión de este ser desencadenó una guerra cósmica en todo el universo. Al él rebelarse, hermano, desencadenó una guerra, hermano, cósmica en todo el universo. De ahí es que todas las guerras, todos los conflictos, todos los problemas que se han presentado desde que Dios creó al ser humano hasta el último mortal aquí en la tierra, es producto de Satanás. Es por Satanás. Y Satanás va a tener un momento, hermano, en donde Dios le va a permitir tener el control total, absoluto, aquí en la tierra. Dios le va a permitir. Por eso, hermano, usted que se encuentra en este lugar, tiene que, hermano, pedirle a Dios que le ayude a mantenerse, hermano, asido de Dios, en santidad, en pureza, apartarse para Dios, para que no le toque, hermano, que pasar por ese momento donde el diablo, hermano, tomará el control total de esta tierra. Todos los sistemas los manejará. Hermano, Dios no impedirá, hermano, que el diablo haga y deshaga en esta tierra. No lo va a impedir. Va a llegar ese momento. Y ahí es, hermano, de que hay del que quiera ser salvo en ese tiempo, hermano. Hermano, no es ni siquiera comparable, hermano, lo que va a suceder a los que quieran ser salvos en ese día, hermano. Ni siquiera a los mártires de la iglesia primitiva. No podrá haber semejanza alguna, hermano. Esos son los hombres, hermano, que van a tener, hermano, una corona, hermano, especial. Porque vencerán, hermano, por el testimonio del Cordero. Hermanos, se mantendrán solamente con la fuerza, hermano, del testimonio que ellos recibieron acerca de Cristo. Porque no habla ni siquiera el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Que los ayude, que los fortalezca, que los envuelva, hermano, para poder soportar, hermano, los suplicios que han de venir en ese tiempo, hermano. Porque totalmente, hermano, esto te quedará a expensas del diablo y de los demonios. Alabado sea el nombre del Señor. Y si para muchos, hermanos, se les ha sido dificultoso vencer en este tiempo, se les ha sido dificultoso, hermanos, ser cristianos, vivir en santidad, vivir en integridad en este tiempo, ¿qué será en aquel entonces? ¿Usted cree, hermano, que si usted, que le ha sido dificultoso para hacer firme ante las circunstancias, para hacer firme ante las ofertas, hermano, del mundo, y vivir una vida apartada, hermano, de la inmundicia, de la mundanalidad, hermano, si usted, hermano, le ha sido difícil y se llegase a quedar, hermano, para entrar en aquel periodo tan difícil, padre, hermanos del alma, para la raza humana, si usted, hermano, llegase a quedar y entrase a ese periodo, hermano, temo, y le doy esta mala noticia, no podrá ser salvo, no podrá soportar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque si eres un cobarde, si eres un pusilánime en este momento, en aquel tiempo, hermano, ahí sí que es cierto que se tienen que amarrar los hombres y las mujeres que quieran ser salvos, hermano, los pantalones y las enaguas, espiritualmente hablando, para poder, hermano, ser salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Si aquí tenemos esta salvación, hermano, que ha sido regalada, y para muchos se les es dificultoso, una oferta, una entretención, los envuelve, hermano. En aquel tiempo, hermano, ya la salvación no es gratuita, hay que comprarla. Hay que comprarla. Va a llegar el momento, hermano, en que la raza humana se va a llevar esa sorpresa desagradable. Que los cristianos aquí teníamos ese don precioso, ese regalo maravilloso que Dios nos otorgó a través de Cristo. Y lo menospreciamos. Es como el que tiene hambre y le van a dar de comer. Y le están, hermano, muchas veces, hermano, engullendo la comida, metiéndole la comida en la boca y ellos tirándola para afuera. Dios, hermano, forzándolos a que entren a su reino voluntariamente. Acepten este regalo, acéptenlo. Solamente tienen el que hacer o morir lo terrenal. Solamente tienen el que hacer nacer de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Renunciar
Pero en aquel entonces, hermano, ya nada va a ser fácil, porque allá hay que comprar la salvación. Gloria a Dios, en su nombre. Hay que comprar la salvación. Amén. Amén, aleluya. Aleluya. Sea bendito el nombre del Cristo de la gloria. Esta rebelión, hermano, desencadenó una guerra cósmica en todo el universo. Una guerra que deja pequeña cualquier otra guerra en la experiencia humana. ¿Cuál cree usted que ha sido la guerra que se ha efectuado hasta ahora más cruel? Mírela, visualícela, La Segunda Guerra Mundial. vaya retrospectivamente. Y esa guerra no es comparado, hermano, con la guerra que el diablo, hermano, ha desencadenado. Amén. Porque es una guerra, hermano, que tiene que ver es con la eternidad. Cristiano que pierde esta guerra, hermano, perdió por toda la eternidad. Perdió por toda la eternidad. El que en este momento quede, hermano, postrado en tierra, es por toda la eternidad. Perdió. Por eso dice que se ha levantado con grande furia. Problemas allí, problemas acá, conflictos allí, qué guerra tan tremenda. Y muchos pueblos no han entendido que esto es una guerra. Y que en una guerra hay que pelear. Y que para pelear, mi hermano, no se puede pelear de cualquier manera. ¿Por qué no uno está perdiendo esta batalla, esta guerra, hermano? Primero que todo, porque han ignorado, no conocen al enemigo el cual estamos enfrentando. Si usted conociera a ese enemigo, a ese adversario, y si usted conociera, hermano, el sitio donde van a parar los que pierden esta batalla, esta guerra, hermano, estaría viviendo, hermano, de otra manera. No le estaría dando tanta importancia a los conflictos, a los problemas. No le estaría, hermano, dando crédito, hermano, a las circunstancias. Estaría pendiente, hermano, de aquel que puede solucionar cualquier situación, cualquier circunstancia. Hermano, conozca al enemigo para que sepa, hermano, a qué te estás enfrentando. Porque él, hermano, ha desencadenado una guerra, hermano, cósmica. Una guerra que deja pequeña cualquier guerra, hermano, en la experiencia humana. La guerra de Satanás contra Dios es una guerra en dos frentes. La guerra de Satanás contra Dios es una guerra en dos frentes. Alabado sea el nombre del Señor. Primero, al encabezar un motín de los ángeles contra Dios. Porque lo primero que hizo Satanás, porque recuerde que la palabra dice que él estaba dotado de sabiduría. E inmediatamente, hermano, Satanás empezó, hermano, a buscar, hermano, los ángeles, hermano, y con esa sabiduría empezó a trabajarlos, a trabajarlos, a trabajarlos, a trabajarlos. Y si eso lo hizo con los ángeles, hermano, ojo con eso. Por eso es que no podemos vivir esta vida cristiana de cualquier manera descuidada. Porque si a los ángeles, hermano, a los ángeles él, hermano, hizo caer, si a los ángeles él, hermano, nos emocionó contra Dios, hermano, ¿qué le podrá hacer de nosotros si nos descuidamos? Hermano, mira, hermano, qué sutileza, qué sabiduría, hermano. ¿Cómo le supo llegar a esos ángeles que estaban allá cerca de Dios, hermano? Hermano del alma, y vamos a mirar por la palabra, y no fueron ángeles cualquiera. Hermano, fueron unos ángeles que hasta el día de hoy, hermano, dice la palabra, que Dios los tiene preservados, hermano, allá en el abismo, en la oscuridad, hermano, preservados, hermano, porque son tan poderosos esos ángeles, hermano, que en este momento la Biblia los denomina demonios, y el libro de Judas los dice ángeles caídos. Hermano, son tan poderosos esos demonios, que donde Dios permitiera que esos demonios sean sueltos en este tiempo, hermano, difícilmente seríamos salvos nosotros.
¿Qué poder tan bravo tienen esos demonios? Y hermano, y ese ser, hermano, Satanás, ese hermano querubín, hermano, lograr amotinar, hermano, tanta cantidad de ángeles, hermano, porque es que, hermano, vamos a mirar, hermano, ahora siquiera un pequeño número de cuántos demonios, hermano, alcanzó él a traerse de allá. Porque la Biblia menciona números. Alabado sea el nombre del Señor. Menciona un número hasta determinado momento. Pero luego el apóstol se queda abismado y él dice, no, es que son más. Porque vamos a mirar una palabra que en griego es miriada, que significa sin número. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, qué astucia tan tremenda. Por eso, hermano, dice la Biblia, hermano, que son más sagaces ¿quiénes? Los hijos de las tinieblas. Y ahí como que vemos los hijos de la luz, hermano, dormidos, sonsos. Hermano, el pueblo de Dios parece que estuvieran dando era como atembados. ¿Cómo habrá que hablarle al pueblo de Dios, hermano, para que despierte? Que si el diablo, hermano, Lucifer, ese ser, hermano, ese querubín protector, hermano, ese ser con esa sabiduría, se logró arrastrar esa cantidad de ángeles, hermano, que eran poderosos, portentosos, hermano. Si ese ser, hermano, logró hacer eso con esos ángeles, ¿qué será de nosotros? Por eso Cristo dijo, sin mí, nada podéis hacer. Y muchos están, hermanos, separándose de Cristo. Y se creen muy sabiondos. Se creen que están bien. Cuando el enemigo, hermano, si se arrastró la cantidad y dice, no, este es un bocadillito. Este ni siquiera me alcanza a tapar un dientecito. ¿Y cómo lo estamos viendo? Derrotados. Y el enemigo ganándole ventaja. Ganándole ventaja. Conozca al enemigo el cual estamos enfrentados, hermano. Y conozca el sitio donde van a ir los que se van con ese enemigo. Los que él logra derrotar. Porque es que él no quiere irse al lago de fuego solo. Él no quiere irse al lago de fuego solo. Porque él sabe, hermano, que del cielo se vive bueno. Y él percibe, hermano, que la llama del lago de fuego y esa hediondeza o azufre. Hermano, el azufre en su estado natural no huele como cuando se le prende, se le echa fuego. ¿Usted conoce el azufre? Lo ha quemado. Es insoportable ese hedor. Huele horrible. Y el diablo percibe que lo que hay allá no es cosa buena. ¿Cómo es posible de que yo voy a dejar ir a estos, mire ese dormido que está allá, llega a la iglesia, ya está dormido, pues a ese le voy a pegar ese fiesta? Y yo le voy a ir para el lago de fuego solo, me voy con ese también. Ese predicador que no hace sino criticar, no hace sino gritar, no hace sino regañar la iglesia, pues entonces le voy a hacer la vida imposible, y me la está haciendo, y que me la siga haciendo, y que me la siga haciendo, porque Dios se está glorificando. Amén. Dios se está glorificando. Amén. Porque el poder mío no es el poder humano, es el poder de Dios que está en mí. Y si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Eso es lo que dice la palabra. Aquí no, hermano, no nos vamos a refugiar en nuestros razonamientos humanos, en nuestras capacidades. Es que el diablo no puede contra mí, porque es que mira, yo soy el que más obra, el que más Biblia tiene, el que más vergüenza, aquello no. Soy el único que estoy dirigiendo la iglesia, y pronto a sacar pecho, altivez, hermano, ¿sí o no? Y el diablo así. Y vamos a mirar, hermano, que él tiene acceso. Hasta el día de hoy, Dios le ha permitido al diablo subir al cielo. Él tiene acceso. Amén. Él tiene acceso. Él tiene acceso. Y lo vea usted todo indiferente, todo apático, y yo, pues Señor, mira, ¿sabe por qué es que él no ha caído? Porque ahí está la oración de los hermanos y esto aquello, y no tiene ninguna dificultad, no tiene ningún problema. Pero permíteme, Dios mío, verá que yo le pego una sacudida aquí, verá que de un momento a otro, ¡pam!, y te deshonró. Y Dios en su voluntad permisiva, él lo hace. Vaya,
Al nombre de Cristo. Gloria. Amén. Al encabezar un motín de los ángeles contra Dios, Satanás trató sin éxito de destruir el paraíso del cielo. El propósito de Satanás, hermano, el revolcar todo eso allá del cielo, hermano, el hacer revelar a esos ángeles, hermano, era apoderarse del cielo, apoderarse del paraíso eterno. Porque él, que era dotado de sabiduría, él sabía que el paraíso, donde posiblemente Dios iba a hacer algo grande, porque él veía, él percibía que algo iba a suceder, él percibía, y que ese paraíso que se iba a establecer aquí en la tierra iba a ser trasladado al cielo. Entonces él se quiso apoderar, hermano, del paraíso del cielo. Esa era la intención del diablo al rebelarse, hermano, y al hacer el motín y conquistar toda esa cantidad de ángeles. Y bueno, ya tengo la ayuda. Pues con esta cantidad de ángeles, aquel es un arcángel, aquel es un querubín, aquel es un serafín, y aquello es un ángel, está aquí. Y empezó a mirar todo lo que es el poderío de cada uno individualmente. Dijo, con el poder de aquel, pues entonces me va a ayudar para este frente. Y así empezó ya él a planear. Pero como Dios es toda sabiduría, ¿qué le dio sabiduría a Satanás? Dios. Y si Dios da sabiduría, la va a dar toda. Él es sabio para mantenerse en total sabiduría. Y llegó y dijo Dios, ¿con qué esto quiere? Quiere montar su solio aquí. ¿Sabes qué es solio? Claro, Trono. ¿Quiere montar su solio aquí? Pues entonces yo te voy a derribar a tierra. Y no es aquí, sino a la tierra. Amén, así es. Aleluya. Al encabezar un motín de los hombres contra Dios, ya vemos el primer motín, allá del cielo. Amén. Y era la intención, hermano, de apropiarse del cielo. Y luego, hermano, como vio, hermano, que quedó frustrado, hermano, su propósito, no pudo. Entonces ya, hermano, aleluya, al encabezar un motín de los ángeles, alabado sea al encabezar un motín de los hombres contra Dios, Satanás destruyó el paraíso terrenal del huerto del Edén. Hundió a todo el género humano en la decadencia y la corrupción y usurpó temporalmente la función de príncipe de este mundo. Aleluya. ¿Listo? Fue lanzado acá. Y él dijo, perdí allá. Pues entonces me voy a apoderar del paraíso aquí en la tierra. Me voy a apropiar de esto aquí. Y voy a hacer un motín contra el hombre. Que el hombre se rebele contra Dios. Amén. Y lo logró hasta cierto punto. Juan 12:31. Al nombre de Cristo damos gloria. Tomemos, hermano, este tema pausadamente. Desarrollémoslo pausadamente, hermano, para que entendamos. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será, ¿qué? Echado fuera. 16:11. Satanás, hermano, es el que manda ahora. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo aquí vengo, Padre. Perdón, 16:11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Amén. Amén. El diablo es el dueño de esto, hermano. Él manda aquí. Para eso vino Cristo, hermano, para deshacer las obras del diablo. Lo que estaba, hermano, apropiado el diablo en nuestras vidas, él vino, hermano, a darnos libertad. Él nos libertó de la potestad del diablo y los demonios. Ya no le pertenecemos a él, le pertenecemos a Cristo, porque él nos compró con su sangre preciosa. Pero el que manda aquí, mire, ahí está, hermano, el mundo. ¿Cómo va? Peleas, conflictos, tragos, adulterio, fornicación, todo eso, hermano. Amén.
Es lo que el diablo le da al mundo, al ser humano. Este mundo es de él. La campaña inicial de la guerra de los siglos de Satanás tuvo lugar en el cielo, cuando se rebeló una tercera parte de los ángeles, insensata e inicuamente, se pusieron de su parte. Amén. Miremos lo que dice Isaías 14, 12 al 15. Aleluya. Sea bendito el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén. Isaías 14, 12 al 15 dice la palabra. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que delimitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa o de la muerte. Ezequiel 28, 12 al 17. Aleluya. Al nombre de Cristo damos gloria. Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, ónique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro, los primores de sus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, te corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Ninguno de estos ángeles, hermano, el cual él se arrastró, podía haber conocido cuáles serían las consecuencias eternas de su decisión. Fue tan sutil, hermano, tan sabio este hombre, hermano, este ser, perdón, para llegarle a estos ángeles, para llegarle, hermano, porque ahí habían querubines, ángeles, serafines, arcángeles, seres poderosos, hermano, pero era tan poderosa su sabiduría, hermano, que él les llegó de tal manera que ellos no percibieron, hermano, y no se dieron cuenta, hermano, lo que causaría, hermano, el rebelarse contra Dios, las consecuencias de su rebelión. Qué sabiduría tan tremenda la extensión. Y nosotros bien relajados. Que va, yo me puedo meter donde sea, así como estoy yo ahora. Vea, hombre, no hay diablo que pueda. Estos ángeles, hermano, no se dieron cuenta, hermano, las consecuencias que iba a traer, hermano, su rebelión. No lo percibieron. Deseando ser como Dios, llegó a ser la tropa de asalto de Satanás.
Aleluya. Se prestaron como ejército. No, pues que va. No analizaron las consecuencias, hermano, que traería su rebelión, sino que inmediatamente dijeron, listo, paga para eso. Amén. No, muchos hacen lo siguiente, yo peco y Dios me perdona. Dios es misericordioso. No vaya a ser, hermano, que de pronto por pensar de esa manera, ya el hacha esté a la raíz de tu árbol. Y Dios posiblemente te está dando una última oportunidad para que usted reaccione. Porque a la verdad, la segur en arameo es hacha. Segur ya está a la raíz. Usted sabía, hermano, que para los efectos de Dios, nosotros tenemos, hermano, un hacha puesta, hermano, a la raíz de nuestra vida. Un medio desfile, hermano, cae esa hacha y, hermano, y nos corta y nos perdemos. Estos ángeles inmediatamente dijeron, listo, paga para esa. Vamos a servir como soldados para esta revuelta, para esta rebelión. Vamos a apropiarnos del cielo. Ninguno de ellos podía haber conocido cuáles serían las consecuencias eternas de su decisión. Deseando ser como Dios, llegó a ser lo más, llegó a ser deseando ser como Dios, llegó a ser lo más diferente a Dios, como por seguridad hay que tenerlo. Era diferente. No podía llegar a ser igual a Dios. Porque es que ¿quién puede llegar a ser igual a Dios? Y ese era el propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Estos ángeles caídos o demonios se convirtieron en la tropa de asalto de Satanás, cumpliendo los deseos de su malvado comandante. Cuando, hermano, nosotros nos rebelamos contra Dios, nos estamos adhiriendo, hermano, a las filas, a las tropas de Satanás. Y las consecuencias son nefastas. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Usted sabe por qué la palabra está siendo dada a nuestra vida. Para que, hermano, no tengamos que saborear el plato amargo que el diablo va a saborear. Aleluya. Luchan contra el propósito divino, haciendo guerra tanto con los santos ángeles como con el género humano. Los demonios, hermanos, esos ángeles, hermanos, luchan constantemente contra Dios y contra nosotros los seres humanos, porque ellos no quieren, hermanos, irse solos. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Adán y Eva cayeron en corrupción al decidir escuchar las mentiras de Satanás y desobedecer a Dios, el género humano se enredó en la guerra cósmica de los siglos. Inmediatamente el ser humano se involucró en esa guerra, porque se rebelaron contra Dios, desobedecieron a Dios y se adhirieron a las filas de Satanás. Alabado sea el nombre del Señor. En realidad, desde la caída, la tierra ha sido el teatro principal donde se ha desarrollado la guerra. Aquí es, hermano, el escenario, el teatro principal donde se está desarrollando esa guerra, hermano, a muerte. Y es una guerra, hermano, a muerte eterna. El diablo contra nosotros, hermano, los seres humanos, para matarnos, hermano, espiritualmente. Por eso el maestro dijo, no tema al que mata este cuerpo. Tema mejor aquel que mata y destruye el alma, el ser, hermano, que es eterno en el infierno. Amén. ¿Y a quién es el que te ve? A Cristo. Reverenciarlo, someternos a Él, vivir en santidad, para así, hermano, las puertas del infierno que no se abran para recibir a ninguno de nosotros. Uy.
aunque ya caídos, los seres humanos tienen que tomar la misma decisión que tomaron los ángeles en la eternidad. Aleluya. En la eternidad pasada. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuál fue la decisión, hermano, que tenías que tomar, hermano, en la eternidad pasada? Los ángeles. Y en este caso, hermano, Adán y Eva. Primero los ángeles. ¿Estar contra Dios o contra el diablo? Se tenía que tomar una determinación. Y los ángeles, hermanos, esos demonios, hermanos, tomaron la determinación de rebelarse en contra Dios. Y hoy llegó el momento, hermano, que usted tiene que tomar una decisión. O se revela contra el diablo y los demonios, o se revela contra Dios. Aleluya. Pero hay que tomar una decisión. Y la rebelión, la rebeldía se manifiesta, hermano, en la obediencia. Si obedecemos, nos rebelamos contra el diablo. Y si desobedecemos a Dios, nos rebelamos contra Dios. Hay que tomar una determinación hoy. ¿Nos rebelamos contra el diablo y los demonios? ¿O nos rebelamos contra Dios? Hay que tomar, hermano, una determinación. ¿Luchar del lado de Dios o del lado del diablo? El permanecer neutral no es una opción. En ningún momento, hermano, en este conflicto cósmico, hermano, en esta guerra que se ha desatado, hermano, desde el cielo, luego el paraíso, hermano, con Adán y Eva. Hermano, el quedarse neutro no es una opción, porque ningún ser, hermano, se puede quedar neutro. O está al lado de uno o al lado del otro. Así es. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿de qué lado quiere estar, hermano? Aleluya. Si quiere estar al lado de Dios, tiene que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y combata contra todo aquello que se opone a la justicia y a lo que Dios establece en su palabra. Y si no, hermano, adhiérase a Satanás. En vez de estar viniendo aquí, hermano, Dios hoy nos va a dar una libertad a todos. Amén. En vez de estar viniendo aquí, hermano, de pronto, hermano, no estamos viviendo agradando a Dios. Tome una determinación, hermano. Vaya, revuélquese al mundo. Ya faltan unos poquitos días para partir a la eternidad. Al menos tenga la satisfacción, hermano, si quiera revolcarse allá, hermana. Mira, hermano, el Señor es tan misericordioso, tan bueno, hermano, que le dice, váyase para allá. Pero no viva aquí, hermano, con ganas de estar en el mundo y con ganas también de estar en el cielo. No, con Dios es todo o nada, frío o caliente. Frío o caliente. Amén. Hay que tomar la determinación, porque ninguno podemos quedar neutros. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El permanecer neutral no es una opción, ya que en Mateo 12:30 Jesús declaró, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Léalo, hermano. Léalo. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ya? Usted no se puede quedar neutro. No se puede quedar neutro. ¿Estamos entendiendo? Alabado sea el nombre del Señor. Las grandes batallas de la guerra, de la larga guerra de Satanás contra Dios, están por librarse todavía. Oiga bien, amado. Las grandes batallas de la larga guerra de Satanás contra Dios están por librarse todavía. Grandes batallas. Tendrán lugar en el futuro, durante la última mitad de la tribulación. Hermano del alma, usted que está viviendo como tan despreocupado, como sin temor reverenciar hacia Dios, como si esto fuese, hermano, un cuento de hadas.
quisiera participar de esa cruel realidad de la última guerra que Satanás va a tener aquí en la tierra, prepárese, déle lugar al maligno, viva de cualquier manera y vas a tener que saborearla, y eso es en la gran tribulación. Mateo 24:21. Al nombre de Cristo damos gloria. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hermano, la guerra que el diablo va a hacer a la humanidad en ese entonces, hermano, va a ser tan terrible, hermano, que no se puede asemejar a ninguna durante la historia del ser humano. Porque habrá grande aflicción. ¿Qué significa grande aflicción, hermano? Aflicción insoportable. Aleluya. En este momento de la gran tribulación, Satanás, ayudado por la ausencia de la iglesia arrebatada, mire, hermano del alma, en el momento cuando la gran tribulación inicie, Satanás recibirá una ayuda. Primero la ayuda de la iglesia, porque al estar, hermano, la iglesia aquí en la tierra, impide que Satanás, hermano, tome el control absoluto, hermano, de esta tierra. Y él no se puede manifestar a plenitud. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, esta es una ayuda para Satanás. Y luego viene otra ayuda superior a la de la iglesia, y es la ayuda divina. Dios, hermano, apartará su Espíritu Santo de, hermano, todo el sistema humano. Y tomará el control total, hermano, el diablo y los demonios de este mundo. Mire cómo será la aflicción tan terrible, hermano. Porque el diablo, hermano, no tendrá quien le estorbe, quien le impida. Porque lo que está haciendo, que el diablo no pueda avanzar a plenitud, no puede avanzar con libertad, hermano. Lo primero es que esté el Espíritu Santo aquí en la tierra, convenciendo las almas, haciendo, hermano, la obra de redención en los corazones de la vida. Y está también los redimidos que claman por las almas. Alabado sea el nombre del Señor. Ayudado Satanás por la ausencia de la iglesia arrebatada y la presencia de crecientes hordas de demonios. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Mire, primero la iglesia es arrebatada. Eso es una ayuda para Satanás. Luego el Espíritu Santo será tomado aparte. No impedirá. No, hermano, no estorbará. Y luego, hermanos, se van a manifestar grandes multitudes de demonios que le van a ayudar a Satanás aquí para atormentar al ser humano aquí en la tierra en ese tiempo. Aleluya. Mira, hermano. Aleluya. Y la presencia de crecientes hordas de demonios, hermano, van a crecer. Los demonios que Cristo todavía no ha quitado, no ha soltado, pues en ese tiempo así serán sueltos. Se van a manifestar, sí.